El Averiguadero. Cuando sucede algo y salimos todos para saber qué pasó, se le conoce como El Averiguadero. Bueno, ahora tendrás la oportunidad de saber y opinar de lo más importante, controvertido e incluso chusco de lo que está pasando en El Averiguadero. El Averiguadero. Cada vez la sequía es más alarmante en esta cabecera municipal. Hoy en día, las colonias de la periferia o de la parte alta de esta mancha urbana no cuentan con este vital líquido. Las demás colonias tienen el privilegio de contar con agua al menos una vez por semana. Platicamos con algunas personas de la periferia, ya que sufren los estragos de la sequía desde hace aproximadamente 3 semanas. Siempre batallo, porque allí donde yo vivo casi no sube el agua. Es rara la vez que suba el agua y ahorita que no hay, pues menos, y luego pues ya estamos impuestas a estar acarreando. Igual para lavar tenemos que venir aquí, como unos 15 minutos. Caminando. Sí, igual no tengo en qué juntar agua. Como 22 días ya que ya no llegó nada. Porque hace como 15 días llegó, pero llegó nada más hasta aquí, hasta la curva, nomás a la gente de aquí. Y ya para allá no, pues ya no. De aquí es lo único donde podemos acarrear. Y para todo acarrear. ¿Qué tan lejos está de su casa? ¿Cuántos metros? No, pues está lejos, de aquel lado del cerro. ¿Usted tiene dónde almacenar agua? No, ese es otro problema que yo tengo. Porque había oído yo comentarios que iban a repartir en pipas. Pero pues alguna gente sí tienen que juntar, pero como por decir yo no tengo en qué juntar. Nada. Yo cuando llegaba pues lavaba en la noche y la aprovechaba en la noche y ya. Pero ahorita sí pues no. No, pues hasta 4 o 5 veces y a veces mando a los chiquillos en carretilla, consigo hacer una carretilla y acarrean en carretilla. Este pequeño pozo abastece de agua a toda la zona alejada de la colonia El Brillante y Piedrabola. En temporada de sequía han llegado hasta los golpes en este lugar para poder obtener un poco de agua. La que madrugue es la primera que lava. Y ya se viene uno y ya tiene uno que estar ahí esperando a que se desocupe y luego ya sigue la otra. Y así, a veces, como ahorita pues le digo, esos pozos están muy sucios, pero nomás lavados y todo, ahí junto a uno el agua y se desparraman las mujeres ahí en las piedras y acarrear agua para lavar. Estamos batallando, yo tengo mis pilas y todo seco allá en la casa. No ha llegado el agua. No nos llegó el martes, nos llega los martes y los viernes. Y no nos llegó. ¿Ya tiene varias semanas que no llega o es la primera? No, ya tiene estas 2 semanas y yo tengo mi pila grande, le digo, pero no ha llegado, ahorita la tengo bien vacía. Le digo, tengo toda la semana, ni para el baño tengo agua y he estado llevando de aquí el pocito para echarle al baño, porque sí es una batalla. Y para el baño y para los trastes de perdido de aquí el hoyito. Como quiera ya para cargarla en cubetas, sí está lejitos, sí están pesadas las cubetas. Pero le digo, si estaba tratando yo de conseguir una pipa para echarla ya al tema de la sequía, que porque no hay agua, está muy seca ya la presa y de hecho sí nos habían comentado que nada más nos iban a mandar una vez por semana, pero le digo, esta semana no nos han mandado. Actualmente la presa La Rosilla número 2 tiene una fuga de agua de 40 litros por segundo y el 10% de su capacidad de almacenamiento de agua. Y cuando llegue a la toma baja, solo quedará captar el agua que se filtra de esta presa para abastecer a poco más de 22,000 habitantes. Como podemos aquí constatar, la presa, tal vez mucha gente no cree que ya no tenemos agua, ¿verdad? Aquí debería de haber agua en otros años. Esto no llegaba a este nivel, ya estamos al 10% de la capacidad de esta presa y pues vamos a comenzar con la parte crítica de la sequía. Ya la presa está en sus niveles mínimos y como podemos ver todavía falta mucho tiempo para que se vengan las lluvias. Ese es otro problema, que la gente no tiene en qué almacenar el suficiente agua para que le dure la semana. Programa para tinacos a esas personas que efectivamente no tienen dónde almacenar el agua, que ya teniendo un tinaco o 2 tinacos ya aguantaría una familia pequeña pues la semana en lo que da la vuelta del rol del suministro de agua. Esta es el agua la que está llegándole a la presa. Como podemos ver, pues es insuficiente para toda la demanda de la ciudadanía.
por eso es que está bajando mucho. De aquí sale más en la fuga que la que le entra, por eso es que la presa pues está bajando cada vez más. La sequía no solo afecta a los habitantes de esta cabecera municipal, también a muchas comunidades y al tema del ganado, el cual ya sufre los estragos de la sequía desde hace semanas. La sequía y ahora estuvo muy fuerte, los aguajes están acabando y hemos estado batallando ya ahorita en este mes. Falta los próximos 2 meses que planteé yo que casi si nos descuidamos se nos van a acabar el ganado. Está muy fuerte, tan solo con el agua que se nos están acabando los aguajes. Ya es muy poca el agua que tiene. Poca ya ahorita. Para la comparación del año pasado ya van 90% más abajo, ya son chorritos de agua ya. Hoy en día ya hay problemas severos por la sequía en este municipio, el cual afecta a todos los sectores de la población, y los entrevistados coincidieron en que esto apenas comienza. Con imágenes de Armando Yescas, edición de Sergio García, reportó para El Averiguadero, Adrián Esquivel Medrano. Muy buenos días, amigos, gracias por acompañarnos en este sábado, un programa más de El Averiguadero. Y bueno, pues hoy iniciamos mostrándoles a ustedes pues solamente un rostro o varios rostros de las personas que están sufriendo ya por la falta de agua. En este caso concreto del Salto Pueblo Nuevo, pero podemos recorrer prácticamente todo el estado y encontraremos historias muy similares. Y es que la sequía severa, sequía extrema, está ya afectando todo el territorio estatal. Se trata de una situación que no solamente vive Durango, sino que también está viviendo pues, prácticamente todo el país, principalmente el norte de México. Vamos a abordar ese tema bastante sensible. Y bueno, hemos invitado a expertos que hoy están en las áreas de gobierno en donde se tienen que tomar decisiones para tratar de mitigar en algo los efectos de este cambio climático. Primeramente saludo a mi compañera Brenda Maurer. Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Muchísimas gracias, amigos. Estamos muy contentos de estar en este programa y como ya lo habíamos comentado, con un tema difícil, ahorita viendo estas imágenes del Salto me recordaba la situación que tuvimos en el 2010, una sequía sumamente severa. Y fíjate que me recordaba mucho una escena que me tocó presenciar en Mezquital, una mujer con sus niños y sacando el agua de un charquito que probablemente se quedó ahí, el agua obviamente sucia, incluso bebían esa agua por la situación tan difícil de la sequía. Algún burrito por ahí cargando algunas cubetas, y sería muy preocupante pensar que en este momento pudiéramos repetir ese escenario, pero hablar ya de 25 municipios con sequía extrema, pues ya te dan un panorama, ¿no? Como tú lo dices, hoy tenemos expertos justamente en el tema y qué mejor que sean ellos quienes nos compartan cuál es la situación que se tiene en este momento en Durango, en este escenario de sequía. Así es que bueno, pues sin más les damos la bienvenida. Tenemos con nosotros al titular de CAED en Durango, el ingeniero Jorge Nevares. Bienvenido, ingeniero, qué gusto saludarlo. Buenos días, Brenda, mucho gusto y gracias por la invitación. Al contrario. Y también nos acompaña en esta mañana en el estudio el ingeniero Manuel Sánchez Zamudio, quien es titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Ingeniero, un gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación, Brenda. Funcionarios, pero además expertos en el tema del campo y que tiene que ver obviamente el agua. Claro, fíjate, hace unos días el gobernador José Aispuro nombró al secretario, el nuevo secretario, y yo le decía, no sé si felicitarlo, no sé si felicitarlo ahorita porque llega en un momento realmente complicado para el campo de Durango, ¿no? Y en donde pues yo creo que ya le están pues pateando la puerta productores pecuarios y también ya están generando obviamente una preocupación los productores agrícolas. Pero bueno, ahorita platicaremos con el secretario. Señor director, pues sequía extrema, sequía severa, sigue avanzando esta condición en el territorio. ¿Qué pronóstico se tiene? Bueno, ¿qué información tiene usted? Sí, Tony, pues muchas gracias, Brenda, Tony, por la invitación. Bueno, mira, la situación ahorita pues empieza apenas a configurarse con la probabilidad de una sequía pues, similar a lo que ocurrió en 2011, en donde en 2011 se tuvo la mayor parte del territorio bueno, en sequía extrema y alrededor de un 13-15% en sequía excepcional. O sea,
Sí, fue una sequía que también en el 2011 se configuró como una de las sequías más fuertes de la historia en los últimos 70 años, ¿no? Así es. Ahorita tenemos 14 municipios con sequía severa y 25 ya con sequía extrema. Entonces, estamos antes de llegar a la sequía excepcional, que fue lo que sucedió en 2011. Entonces, pero tenemos delante unos meses muy críticos, los más críticos de la temporada de estiaje, que es una temporada normal, digamos, que ocurre cada año. Sabemos que mayo, bueno, desde febrero, marzo, abril y mayo son meses normalmente secos, ¿verdad? Porque es la temporada de estiaje y estamos en una franja geográfica en donde México pues es muy susceptible al tema de las sequías y del estiaje. Entonces viene esta situación que pudiera ser normal, pero que va a ser muy riesgosa y muy crítica por lo que venimos arrastrando un poco atrás, ¿no? Claro. En 2020 estuvimos con un déficit de un 3% sobre el nivel de lluvias anuales. Y en el 2019 sí estuvimos un poquito arriba de la media, pero en condiciones que, como ustedes han visto, en la lluvia, su temporalidad, el momento en que se presenta y la distribución que ha tenido ha sido también ya muy errática, de manera que en el 2019, aunque tuvimos por encima de la media precipitaciones, pues no favorecieron tanto. Hubo muchas condiciones muy difíciles en el campo. En el 2020, como te digo, un déficit del 3%, que también tuvo unas condiciones muy erráticas en su presencia, la lluvia, y fuera de tiempo, que también siguió afectando al campo, pero que sí en un momento dado generó las condiciones de embalsar el agua por las lluvias que se presentaron ya en los meses de prácticamente septiembre, ¿no? Y eso favoreció el que ahorita en el Valle del Guadiana, digamos que en el distrito de riego 052, fundamentalmente las presas estén en condiciones de llenado muy favorables para sacar adelante las condiciones del riego agrícola de este ciclo que viene, ¿no? Porque tenemos alrededor de un 80% en el llenado de la Guadalupe Victoria, un poco más arriba la Santiago Esas son las Bellacora. reservas que tenemos para temas de agrícolas. De riego. Ya hay familias sin agua, porque estamos viendo imágenes de familias que tienen que acarrear cubetas a grandes distancias, y que si bien esa familia de agua, bueno, sí tengo agua, pero bajo una situación de tener que ir por ella. Así es. O sea, ya hay familias de Durango sin agua. Sí, sin duda la condición ahorita en cuanto al consumo de agua para consumo humano, pues la situación ahorita que se avecina más crítica, sin duda es la del Salto Pueblo Nuevo, ¿no? Porque tenemos ahí una concentración de población de alrededor de 25,000 habitantes que van a sufrir a partir de, digamos, que ya ahorita lo están sufriendo, desde luego, pero que se va a agudizar esto en las siguientes semanas, ¿no? Ya la presa Rosilla 2, que es su única fuente de abastecimiento de agua potable, está a menos del 10%, entonces hay agua, digamos que para unas 3 semanas, máximo tal vez 4, y yo creo que ya no, pero estamos ahorita pues en coordinación con el gobierno del estado, el gobierno federal y el municipio para implementar el operativo de apoyo en pipas, ¿no? Yo creo que eso se inicia ya en una semana, más o menos, y estaríamos pues auxiliando a esta gente que ya va a empezar a sufrir los estragos sobre todo del agua, la falta de agua para las actividades domésticas y desde luego para el consumo humano. ¿Qué pasa con este tema de la sequía, ingeniero? Ahorita decías que tenemos lluvias erráticas, ya no tenemos todo tan bien calculado como era. ¿Es el cambio climático? ¿Es el uso irracional que hemos hecho del agua? ¿La poca inversión que ha habido, o no sé, usted corríjame, para poder captar el agua también? Mira, pues la sequía pues es un fenómeno, realmente un fenómeno natural, pues, que se ha presentado a lo largo de la historia del planeta, ¿no? La sequía es un evento climatológico temporal
que hace que la disponibilidad del agua en un momento determinado y en una región determinada se ponga por debajo de las necesidades de los seres humanos, de las plantas, de los animales. Eso es, digamos, una definición de sequía que marca cada vez que se presenta una sequía de intensidad muy fuerte, los cambios sociales, cambios fundamentales en la historia de la humanidad. O sea, han desaparecido civilizaciones Sí, completamente. por grandes sequías, ¿no? La Maya, por ejemplo, incluso la Revolución Mexicana fue precedida de una sequía también que estaba pegando muy fuerte al territorio nacional. O sea, las sequías siempre han existido y han generado problemas en las sociedades. Pero han pasado 10 años, ahorita comentaba mi compañera Brenda y lo afirmaba también usted, del 2011 Sí. a este 2021. Sí. 10 años han pasado y uno se pregunta, ¿y qué han hecho las autoridades para que, obviamente es un tema recurrente, es un tema cíclico, ¿qué se ha hecho para que no volvamos a estar en esa misma condición? ¿O no hay nada que hacer? O sea, el tema de la pregunta que realizaba mi compañera, el tema de infraestructura. Sí, porque se hablaba en ese momento de invertirle, de generar la cosecha de agua, toda la captación, e incluso el mismo reciclaje de agua, por ejemplo, en los domicilios, en algunas actividades del hogar que podrías hacerlo. Sí. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos en estos 10 años? ¿O nada más nos esperamos a que nos siguiera cayendo el agua? Sí. No, sin duda que se han tenido avances con las inversiones que se han realizado, pero falta mucho, pues todavía. Falta mucho. En el caso de Pueblo Nuevo, del Salto, es necesario construir una presa alterna, una fuente alterna, que es la presa del Arroyo del Agua, que es de donde ahorita, de esa corriente, se va a estar tomando agua en pipas para llevarla a distribuir en las siguientes semanas. Por 12 semanas tenemos un programa ahorita. 12 semanas. 12 semanas. ¿Hay otras ciudades siguientes. amenazadas donde empiece ya a escasear conforme avance la sequía? Pues mira, ahorita... Hablemos de Durango. Sí, hablando de Durango, tenemos de manera permanente la necesidad de abastecimiento en pipas, por ejemplo, en 18 localidades de Tlahualilo, en San Juan de Guadalupe tenemos 35 localidades también que se tienen que estar apoyando eventualmente con pipas. En Topia está solicitando también apoyo, la cabecera municipal, aunque ahí se está llevando a cabo una obra de abastecimiento que les va a solucionar el problema, pero mientras con una pipa se va a tener que apoyar. Y en la Zarca de Hidalgo también ahí se está pidiendo el apoyo, se está perforando un pozo para solucionar el problema, pero en ese lapso pues, se va a apoyar con una pipa. Y bueno, básicamente son los lugares que ahorita nos han venido solicitando ayuda. ¿Cuánto cuesta llevar el agua en pipa a estos lugares, ingeniero? Mira, sí es costoso, desde luego que una pipa, por decirte algo, depende del kilometraje de donde la toma el agua, a donde la tiene que repartir, pero te digo que una pipa de 20,000 litros más o menos anda costando unos 1,500, 1,700 pesos. Más o menos, muy bien. Entonces eso ubica a un precio del agua que se abastece de esa manera muy por encima de lo que se le cobra el organismo operador, es decir, hasta 20 veces más llega a costar, ese litro de agua que se le entrega así a la población. ¿Está la ciudad de Durango en riesgo de escasez? Mira, aquí afortunadamente no. ¿No? No está, porque, bueno, de alguna manera el abatimiento del acuífero, pues aunque está en condiciones difíciles cada vez más, pero todavía puede sostener las condiciones de abastecimiento de la manera como se viene llevando. Hay zonas que definitivamente sí se entrega el agua por horas, hay zonas que no es la entrega continua, y bueno, pues así va a continuar, pero que llegue a haber una condición, digamos, crítica como la que tenemos en el Salto, no se configura una situación de esas. No, al menos en este momento. Como te digo, están ahorita pues, las presas llenas también para el riego agrícola. Para el riego agrícola. Secretario de Desarrollo Rural. Buenos días, Tony. Brenda, buen día. Ingeniero. Oiga, pues, que ya se están muriendo vacas. El reporte es principalmente en el norte del estado.
Dice Rogelio Soto, líder de la Unión Ganadera, que estamos en una situación difícil y vamos rumbo a un escenario crítico. Él habla de mayo, donde muerte de ganado no solamente en el norte, sino también en otros municipios, y que algo se tiene que hacer de manera emergente o esto caerá en una situación bastante complicada. ¿Cuál es el reporte que usted tiene? Mire, pues como ustedes saben, tenemos apenas unos pocos días que llegamos. Hicimos compenetrar en toda la información que se tiene, y este tema es sumamente difícil en este momento, complicado también. Estamos recibiendo ya reportes de ganado ya que empieza a fallecer, ya empieza esqueletos o carcajes, sobre todo en la zona norte. Estamos realizando ahorita un barrido para tener un diagnóstico real, pero sin embargo la situación se ve complicada. Ya el problema del agua, como ustedes lo han platicado, se presenta muy difícil, pero en este momento la situación del sector pecuario, sí estamos teniendo ya reportes de muerte de ganado. No tenemos un dato específico de cantidad, pero sí tenemos ya el inicio de un gran problema en el sector pecuario. ¿Qué tan complicado va a ser poder mantener a esos animales? ¿El hato ganadero de cuánto se compone y cuánto podría estar en riesgo, ingeniero? Mire, tal vez sería muy difícil porque muchos de nuestros compañeros ganaderos están ahorita en la difícil situación de poder vender la parte de su ganado que tiene condiciones difíciles para poder tratar de alimentar los otros. Sí. Y eso se está generando en casi todo el estado. Pues si tengo 20 vacas, vendo 5 para sostener 15. Tradicionalmente así lo han venido haciendo, pero en este año está un poco más complicado. Entonces la parte que nos corresponde a nosotros como gobierno del estado en este momento es buscar cómo podemos mitigar esa parte hacia el sector ganadero. Como ustedes saben, año con año, porque ya han sido varios años que la sequía ha resultado recurrente y este año pues se ve un poco más complicado. Entonces estamos nosotros tratando con las acciones del gobierno del estado a través de esta secretaría, bueno, el programa emergente del suplemento alimenticio. Se ha venido ya desarrollando. A partir de esta semana seguiremos implementando ese apoyo porque la situación se está complicando. Además también está el tema de cultivos, ¿no? Que pudieran estar amenazados también por el tema de la sequía. También podría haber poca producción en el campo. Bueno, esa sería la otra parte, porque ustedes recordarán que tradicionalmente año con año, entre mayo y junio se nos presentaba la circunstancia difícil para el ganado. Sí. Ahora empezamos desde marzo, abril y seguramente continuemos hasta junio, quizás hasta julio. Sin embargo, la otra parte vamos a iniciar en la programación del ciclo primavera-verano y se vendrá la otra parte donde estamos tratando de programar acciones que vayan encaminadas sobre todo para apoyar a los productores agrícolas con semilla tanto de avena como de frijol. Ese esquema lo estamos ya viendo. ¿Usted cree, ingeniero, que pudiéramos llegar a los niveles de mortandad de ganado que se tuvieron en 2010, 2011 en esa sequía tan tremenda? Mire, ojalá que no sucediera. Sin embargo, el pronóstico de lluvia está sumamente difícil. Nosotros estamos dándole continuidad a un programa de construcción de bordos de abrevadero, que es una manera que el gobierno pretende generar la cultura de la cosecha del agua. En este momento no tengo todavía el dato, pero estamos haciendo el diagnóstico de toda la cantidad de bordos de abrevadero que tenemos en todo el estado, porque ya nos reportan algunos que ya están completamente secos y otros que les queda completamente muy poca cantidad de agua. Los días soleados, la propia evaporación, el mismo pasto que no tuvimos esa oportunidad, pues hace que se complique un panorama difícil. Cuando subíamos la información del tema de la muerte de ganado, mucha gente empezó a opinar, culpaban a los ganaderos de la sequía, que porque son quienes deforestan, que porque son los que dañan. Y entonces empezaba mucha gente a expresar como si el campo fuera el problema ambiental que estamos viviendo y de la escasez de agua. ¿Qué opina usted? Yo lo veo completamente difícil. O sea, nosotros queremos tener una coordinación en el sector agropecuario, la parte ganadera y la parte agrícola. Sin embargo, también
tenemos dificultad por el sobrepastoreo en los agostaderos. Queremos generar condiciones de crear un programa holístico de manera que podamos proteger eso. Los ganaderos, como usted sabe, nos acaban de dar un estatus ganadero que permite generar condiciones, y Durango, al igual que Chihuahua, al igual que Sonora, pues tenemos un nivel de exportación hasta el 75%. Entonces la característica de Durango, y los ganaderos tienen que hacerse la idea que este estatus debemos seguir conservando. Sí. Sí. ¿Cuántas vacas tenemos en Durango? ¿Son que 1.000.000? Sale 1.900.000 aproximadamente. 1.900.000. Sí. No sé si usted recuerda hace una década cuántas teníamos y cuántas murieron. Se perdió que... No tengo bien el dato, porque alguna gente ni siquiera, no refleja la exacto, cantidad. Ni siquiera había un registro no había un como registro, tal, preciso, porque ya no mucha refleja. gente ni siquiera Pero sí había reportaba. cementerios de vacas. Sí. Las orillas de las carreteras. Sí. Exacto. Y no, bueno, 1.900.000 cabezas de ganado. Sí, usted sabe que Durango tiene vocación completamente ganadera. Sí. Pero son muchas, son muchas, por eso, son demasiadas. Sin embargo, también ese esquema nos permite precisamente que en el sector social, generalmente es lo que estamos viendo, van a tener que deshacerse de las vacas flacas para poder garantizar la alimentación de las otras. Se ha hablado mucho de un reordenamiento y se ha hablado de que también en parte muchos ejidatarios no entran en este tema y prefieren acumular y acumular. ¿Este nuevo escenario de sequía, ingeniero, tiene que obligar a ese ordenamiento ganadero? Definitivamente, Brenda, definitivamente cada ganadero del sector social o privado tendrá que crear sus propias condiciones, y les digo, todo va encaminado también a ese estatus que tenemos. Sería una gran preocupación si Durango llegara a perder ese estatus. ¿Se pondría en riesgo por la sequía? Sí, completamente. Si usted sabe, hace unos días 11 estados de la República perdieron el estatus. Perdieron el estatus. Zacatecas ahorita tenemos otro quizás problema, porque estamos vigilando que no nos trasladen el ganado, sobre todo por el estado de Durango, porque tendríamos serios problemas. Tenemos que hacer una pausa, ahorita regresamos, vamos a seguir platicando sobre la sequía y cuáles serían entonces las soluciones a un corto plazo. Las alternativas. Sé que hay proyectos a largo plazo, pero bueno, de la sequía del 2011 a esta ya pasaron 10 años y 10 años. Como que esos proyectos a largo plazo se complican mucho, y estamos previendo que viene un escenario en donde la gente, cuando escasea el agua, empiezan a competir por el agua para el ganado. Sí. Pero además se genera hostilidad también. Sí. Siempre lo hemos dicho y se ha mencionado, ¿no? El tema del agua, y el agua en sí misma genera conflictos. Es serio. Genera conflictos. Y hablaremos también de las áreas de oportunidad, de dónde se puede ahorrar agua, si es que se puede ahorrar agua, porque repito, se habla de que el alto consumo de agua está en el campo y que mucho se pierde. O sea, como no hay una infraestructura, el agua se acarrea a cielo abierto, termina evaporándose, termina filtrándose, y del agua que se pierde casi todo. No, y todo el agua que se va además de Durango a otros estados. Es la importancia de la infraestructura. Vamos a una pausa breve. Ahorita regresando tenemos un enlace de unos minutos con Juan Carlos Arizmendi, quien es miembro del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, quien nos va a hablar de un panorama más abierto en el tema internacional y también en el tema de cómo está nuestro país. Hemos regresado después de esta breve pausa y, como se lo comenté, pues tenemos un enlace con Juan Carlos Arizmendi, un duranguense que se encuentra en la Ciudad de México y que forma parte del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. No sé si ya nos puede estar escuchando. Juan Carlos Arizmendi, buenos días. Buenos días, Toño. Saludo a todos ahí en el programa, por supuesto a Brenda Maurer y a los compañeros panelistas que están el día de hoy. Buenos días. A sus órdenes. Juan Carlos Arizmendi, sé que se han estado celebrando una serie de reuniones en Ciudad de México donde, bueno, de manera virtual han estado escuchando algunas organizaciones, incluso internacionales, y todas hablan de un cambio climático a nivel global
pero también se habla de una exigencia de producción de alimentos. Entonces, hablamos de que tenemos poca agua, pero que necesitamos agua o saber aprovechar el agua porque necesitamos también comida. ¿Cuál es el escenario internacional en estos dos elementos que le estoy planteando? Bueno, sin duda, Toño, hoy en día a nivel global enfrentamos grandes desafíos que tienen que ver con la seguridad alimentaria y con el tema del cambio climático, como es la propia sequía. Esto implica la necesidad urgente de transformar los sistemas alimentarios. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, los productores mexicanos pues continúan cumpliendo su misión de producir alimentos. En 2020 nada menos se produjeron alimentos por el orden de las 280,000 toneladas que abastecieron un consumo nacional y también abastecieron el tema de las exportaciones. Estos datos son el reflejo de que el campo mexicano y sus productores están cumpliendo, pero también debemos de reconocer que existen diferentes estratos de productores que deben tratarse con estrategias distintas ante realidades y necesidades diferentes. Por un lado, aquellos que están generando exportaciones y por otro lado, aquellos productores que están transitando por un proceso de desarrollo y la otra parte, no menos destacable, aquellos pequeños productores que es un segmento de autoconsumo, yo lo diría. Ahí radica la importancia de establecer políticas públicas diferenciadas que atiendan a cada uno de estos segmentos a propósito de los desafíos del cambio climático y la severa sequía. Juan Carlos Arizmendi, ¿qué reporte tienen en el Consejo Mexicano sobre la sequía? Y también preguntarle a usted, porque bueno, se habla de que el campo ha cumplido en la producción de alimentos, pero ¿a qué costo de agua? Porque se habla de que el campo también es el gran demandante del vital líquido y que cada vez se tiene menos. Bien, tenemos información institucional, como es el caso de Conagua, que en su reporte más reciente del 31 de marzo nos indican que el 52% de los municipios del país se reportan índices de sequía importantes. En el caso de la región centro-norte, donde se ubica Durango, se reporta sequía prácticamente en el 100% de sus municipios, en su mayoría con sequía extrema a severa. Y por otro lado, lo que usted decía, de acuerdo con lo publicado con Conagua en 2018, en el país 76% del agua disponible se dedica a la producción agropecuaria, más del 14% a abastecimiento público y un 10% a la producción de energía eléctrica, no hidroeléctrica y actividades industriales. ¿Por qué lo digo? Los índices de uso consultivo del agua reportados por la FAO a nivel mundial no son muy diferentes, ya que para actividades agropecuarias reportan el uso del 69% contra el 76% que traemos nosotros. Es decir, estamos dentro de los estándares a nivel global. En cuanto al nivel de disponibilidad de agua de nuestro país con relación a los 200 países del mundo, ocupamos el número 93. Para darnos una idea, el agua renovable disponible para cada mexicano es de 3,600 metros cúbicos al año. Y a propósito del TEMEC, haciendo una comparación con Estados Unidos, que ocupa el número 63 en la disponibilidad, con 9,500 metros cúbicos por persona, y Canadá, el lugar número 8, con 80,000 por persona. Aquí vemos claramente que en esos países hay una mucho mayor disponibilidad que lo que hay en nuestro país. De acuerdo a la FAO, elaborar alimentos pues consume enormes cantidades de agua. En ese contexto llama la atención lo que implica llevarlos a un hogar, como la carne vacuna. Cada kilo de carne que comemos requiere de poco más de 15,000 litros de agua. Y ahí
debemos analizar el modelo productivo que tiene nuestro país. Nos damos cuenta que en comparación con los de otros países del mundo, existen grandes retos que deben ser abordados desde una política pública más integral. Le doy un ejemplo. Siendo México el mayor consumidor de maíz en el mundo y Estados Unidos el principal productor, nuestro vecino utiliza tan solo 900 litros de agua para producir 1 kilogramo, mientras que en México requerimos 1,800 litros para producir el mismo kilogramo, 105% más. Esto se traduce en la imperiosa necesidad de que las políticas públicas deben proporcionar más certidumbre al sector, adoptar factores con un enfoque científico que incorpore el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos recursos genéticos adaptados al cambio climático, así como prever y proveer de créditos a los productores. Hoy en día solamente el 6% del universo de los productores en México cuenta con acceso al crédito. Y también debemos darle énfasis a los esquemas de comercialización para continuar impulsando las exportaciones, ya que son una gran generación de divisas. Yo creo que la política pública se debe de atender con hechos estos grandes retos, como es el de la seguridad alimentaria, y así disminuir la dependencia de algunos granos. Hoy en día, hoy solo producimos el 40% de estos granos e importamos el 60%. Es una prioridad. Okay. Juan Carlos Arizmendi, muchísimas gracias por esta aportación desde Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias a usted, Toño. Buen día. Gracias. Buenos días. Pues interesantes los conceptos que plantea, políticas públicas, inversión. Sí. Y ahorita hablábamos justamente del tema de la inversión. ¿Cómo está la situación, ingeniero, en recursos destinados? ¿Qué prioridad ocupan los presupuestos, la obra hidráulica? Es que aquí hay dos elementos que pone Juan Carlos Arizmendi en la mesa. A ver, tenemos menos disponibilidad de agua. Así es. En comparación de Estados Unidos y Canadá, prácticamente nos triplican. Ellos tienen más agua, pero también están consumiendo menos agua para producir alimentos. Así es. O sea, en México tenemos menos agua y gastamos más. Y gastamos más. Tecnificación también, ¿no? Políticas públicas. Políticas públicas. Exactamente lo que comentas, ¿no? La tecnología que aplican estos países, pues con mucho rebasa lo que nosotros podemos hacer aquí o lo que se hace. Y pues en contraparte, la disponibilidad, como bien dices, aquí 3,600 metros cúbicos por habitante al año, y allá andan sobre 9,000. Sí, mucho más, mucho andan más. 16,000, 20,000, ¿sí? Imagínese. Entonces, son condiciones, pues, de desarrollo muy diferentes. Es que son nuestros socios comerciales. Así es. Entonces estamos en total desventaja, ¿no? Ahora, de lo que comentaba Brenda y me preguntaba ahorita de las inversiones, al menos en la parte del agua potable, pues han ido a la baja, ¿no? O sea, desgraciadamente la demanda pues va creciendo día con día porque la población crece también. Hay cada vez más demanda de agua para consumo humano y para las diferentes actividades, pero el consumo humano pues tiene un derecho garantizado en la Constitución ya como un derecho humano, ¿no? Y ahí tenemos la obligación, pues, definitivamente, de los gobiernos de atender esa premisa constitucional y pues pues las situaciones económicas del país han ido pues haciendo que las inversiones... El gobierno federal está metiendo menos lana. Cada vez sean menores. Eso es lo que está pasando. Venimos a la baja, ¿no? Entonces, ahorita le comentaba yo a Brenda que estamos prácticamente invirtiendo del orden del 15% de lo que se invertía hace escasamente 6 años. Entonces, pues, y así ha venido bajando. Debería ser al revés. Y debería ser al revés, porque la demanda cada vez es mayor. Así es. Exactamente. Entonces, bueno, pues estamos atendiendo lo urgente, ¿verdad? Lo que realmente ya está en una condición muy crítica, y eso conjuntando esfuerzos, ¿verdad? Diríamos, vamos sacando la bronca, como se va apareciendo. Sí, conjuntando esfuerzos entre gobierno federal, gobierno del estado y los gobiernos municipales, ¿no?
Ahorita, por ejemplo, de lo que comentabas también, en la parte de San Juan de Guadalupe, pues sí se va a llevar a cabo una obra para desincorporar comunidades que ahorita se están abasteciendo con pipas, porque en un sistema que se llama ahí Palos Altos ya no está dando la suficiente cantidad de agua para alrededor de 25 localidades. Entonces, más o menos la mitad se va a desincorporar haciendo una obra que nos va a permitir tomando agua de la presa El Tigre, que es una presa ahí que tiene manantiales de manera permanente, y eso, pues, pero... ¿Cuántas presas necesita Durango? ¿Cuántas más? Bueno, mira, el caso de la presa Tunal 2 es un caso de agua, de fortalecer y sobre todo generar condiciones de salud y de viabilidad de lo que es la cabecera municipal y el municipio, o sea, viabilidad hacia el futuro, porque lo que tenemos es agua con contenidos, ya sabemos, de flúor y arsénico encima de la norma, y eso a la larga nos va a generar problemas. Ok, presa Tunal 2. Presa Tunal 2. ¿Dónde más haría usted otra presa? Bueno, tenemos la necesidad de la presa del Arroyo del Agua en Pueblo Nuevo, lo que comentábamos, ¿verdad? 2. ¿Dónde más? Tenemos... Porque ahorita lo decía Brenda, que hay mucha agua, pero se va a otros estados. Pero se nos va, ¿sí? ¿Dónde pondría usted otra presa para que esa agua se pudiera aprovechar? Sí. Mira, lo que pasa es que el agua que se va a otros estados, efectivamente, somos exportadores porque las condiciones orográficas así están, pero esas aguas tienen derechos reservados. O sea, no podemos. Aguas abajo, no podemos. No podemos atajarlas. Sí, no podemos, a menos que haya estudios que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua que determinan si hay o no hay disponibilidad hidrológica de agua que esté a salvo de los derechos que ya existen, de los derechos otorgados con anterioridad. Aguas abajo. Entonces, aquí en el caso de la Tunal sí hay ahorita ya una disponibilidad. Muy bien. Esa es la que ya podemos hacer. Sí, exactamente. Eso ya permite que ahí podamos hacer esa infraestructura. No nos falta que nos dé el dinero el gobierno federal. Sí, que haya los recursos, pero esa agua va a sustituir el agua subterránea de la ciudad de Durango, con la que se abastece a la población de agua potable, y va a solucionar el problema de estar tomando agua con condiciones de... Secretario de Desarrollo Rural, pues no tiene agua, pero hay que elevar la productividad del campo de Durango. Ni dinero, Tony. Ni dinero. Y muchos comelones que somos, y necesitamos granos y carne y no todo. Tiene agua. La poca que tenemos la derrochamos o la gastamos. O no la aprovechamos, mejor dicho, para no sonar así de esa manera. A ver, no tiene agua, necesitamos más alimentos, secretario. ¿Qué se puede hacer? Mire, ahí, como bien decía Juan Carlos, el gobierno ha tratado de instrumentar políticas públicas en el aspecto de la área de riego, generar condiciones de nivelación de tierras. Ese es un aspecto que se está tomando en cuenta precisamente para la parte de riego, generar esas condiciones. Y se anunció en Tlahualilo ese programa, y lo queremos seguir realizando en otras áreas de Durango, precisamente para la poca agua que hay en las presas, podamos canalizarlas y la podamos eficientar y podamos elevar la productividad, porque la parte contraria, la de que es de temporal, pues esa dependemos naturalmente del agua que nos caiga, ¿sí? Entonces allí es el contraste y prácticamente la dificultad. Ahora, en el aspecto de recursos, pues como ya lo decía el ingeniero Nevares, pues el área de gobierno está muy limitada, casi con mucha insuficiencia presupuestal, y como ustedes saben, para los programas del campo el gobierno federal prácticamente nos retiró absolutamente todo. No tenemos concurrencia, no tenemos seguro catastrófico, entre otros. Lo único que mantenemos es un recurso para apoyos a la infraestructura hidroagrícola. Eso va dirigido a los módulos de riego. Por eso queremos direccionar ese aspecto para el programa de nivelación de tierras. Hablábamos de la necesidad de incrementar la producción, ingeniero. Tenemos poca agua, entonces, ¿qué tanta viabilidad hay? Porque, bueno, finalmente también se están haciendo las investigaciones correspondientes en semilla genéticamente modificada que requiera menos agua,
pero que nos pueda dar los rendimientos que se necesitan. ¿Sería viable una opción? Definitivamente, como usted sabe, Durango, la variedad en el caso particularmente del frijol, el pinto saltillo, esa es una variedad que ha dado perfectos resultados y se acomoda más a problemas de sequía. ¿Sí aguanta todavía? Sí aguanta todavía, pero si el año nos resulta muy crítico, pues vamos a tener problemas, no nada más en el maíz, en el frijol. Las presas, en el caso del maíz, en la zona de Durango, pues podemos tener garantizado el forraje para los animales y el grano, pero en el caso de temporal Guadalupe Victoria, en la zona del norte, pues se complica, ¿sí? Entonces queremos generar condiciones para continuar con el apoyo tanto de semilla de avena como semilla de frijol, y obviamente certificada. Tenemos tierras que dan 200 kilos de frijol ahí todavía, hay que seguirle echando frijol. Pues eso tendremos que revisarlo porque pues ya ve que el arraigo de los agricultores, su tradición por historia... Pero 200 kilos sí, ya no es negocio. 200 ni para kilos ellos, ni para obviamente pues no el autoconsumo probablemente, no, pero ni te da. No te da. No te da ni siquiera sembrar para 200 kilos. La relación costo-beneficios, exactamente. No da. Te sale más barato ir a comprarlo a la tiendita para 200 kilos que levantas por hectárea. Así es. No te da ni siquiera la inversión del tractor y todo, o sea, no te da. Definitivamente, o sea, sí está complicado el asunto. Esas tierras tendrían que reconvertirse. Tendría que buscar un esquema de reconversión productiva con cultivos que pudieran generar otro tipo de recursos, pero insisto, el problema del agua, si en esa parte no tenemos disponibilidad de canales de riego, de presas, pues vamos a la quiebra. Le pongas lo que le pongas. ¿no? Algunos campesinos decían que ahí solamente perforando pozos, no hay tampoco ni para... El problema es que en el asunto de la perforación de pozos, y aquí me va a dejar a decir Jorge, también tenemos dificultad porque los mismos mantos freáticos, si antes sacábamos el agua a X cantidad de metros, pues ahora es mucho más profundo, y eso también se dificulta porque al no haber captación de agua, pues no alimentamos esos mantos freáticos y seguir conservando un nivel de... Entonces ahorita el tema es nivelación de tierras para aprovechar mejor el agua. Estamos tratando de mejorar ese aspecto con ese programita. ¿Y qué tendríamos que hacer para mejorar este aprovechamiento en el campo, por ejemplo, en la ganadería? En la ganadería, le insisto, estamos tratando de construir, rehabilitar los bordos de abrevadero. Buscamos esquemas de la cosecha de agua, incluso en las zonas rurales, pero en las viviendas. Buscar esa parte que aunque parezca que jamás íbamos a llegar a esa posibilidad, pero queremos implementarlo de tal manera que en las zonas rurales de nuestro estado pudiéramos también tener la cultura de la cosecha del agua, porque ya tenemos problemas en la zona norte, como ustedes bien lo dicen, no nada más para el ganado, estamos teniendo problemas también para la población. Claro. Entonces tenemos que buscar emergentemente algo que nos ayude a contener ese detalle. Y la construcción de esos bordos que, insisto, debemos seguirla implementando. Porque sería muy preocupante, imagínate que hoy estamos aquí hablando de la sequía y luego 10 años más adelante estamos en el mismo escenario, Antes ¿no? las sequías cada vez vienen más son cercanas, recurrentes, pero por plantear un parámetro con el inmediato anterior, claro. Exacto, pues imagínate, sería bien preocupante, ¿no? Sí. Pedro Ríos dice, de gobierno no hay esperanzas de que nos ayuden, solo pedimos permiso para hacer pozos, aunque sea para los animales. Es que una cosa es un pozo agrícola y otro es un pozo consumo pecuario. humano. Sí, son diferentes necesidades, ¿no? Sí. Ni para pozos pecuarios hay permiso. Bueno, tenemos que buscar porque ya tendríamos que tener una coordinación con Conagua, que es la que define pues precisamente los permisos para poder autorizar esas perforaciones, pero de que es una realidad que tenemos que buscar ese esquema, lo tenemos que buscar, Tony. Tenemos que cerrar ya programa, se nos viene el tiempo encima. Nada me gustaría concretar en el tema de la Comisión de Agua del Estado. ¿Cuál es el mensaje a la población que ahorita está viendo esta sequía, que está sufriendo ya las altas temperaturas y que obviamente estamos preocupados para tener agua en nuestras casas? Pues el mensaje es cuidar el agua, como ha sido siempre la preocupación y ha sido un tema que nunca se ha dejado de promover la cultura del agua. Y si bien el problema del uso está ya muy definido en cuanto al uso, lo que usa el campo, lo que usa la ciudad y demás, sí, pero también lo que usamos los habitantes ya de manera, digamos, personal, cotidiana en nuestras actividades,
deja mucho que desear en cuanto a un uso irracional que desperdicia el agua, ¿no? Y también, bueno, no hay que negarlo, la situación de la infraestructura obsoleta en la distribución del agua potable, o sea, ¿qué requiere? Pues inversiones, porque resulta tan caro rehabilitar una red de agua potable que construirla nueva. Entonces, prácticamente es cuestión presupuestal, que como decimos, está cada vez más complicada. Sí. Se requiere abrir, y eso hay que también irlo permeando, requiere abrir la participación privada en los temas del agua. La participación privada, o sea, si el gobierno no tiene recursos, hay que permitir que particulares lo hagan sin, desde luego, vulnerar el derecho humano al agua. Eso queda muy claro, porque precisamente en aras de ese derecho hay que buscar mejorar la infraestructura, buscar que se solucione el problema de fugas, donde se pierde prácticamente el 40% del agua, y otro 10% se pierde en el uso. ¿Es un tema de que mal legislación hacemos, entonces? ¿Es un tema de legislación? Es un tema de legislación y también de un poco de concepto, ¿no? O sea, de abrir la visión. De abrir la visión y de ver que sí hay recursos privados que pueden entrar de grupos privados, pero que desde luego hay que acotar debidamente cuál es su participación y en qué medida se tiene que establecer los mecanismos para que la gente siga teniendo el acceso como un derecho humano y que bueno, pues que los servicios de todos modos cuestan y que eso cuesta y que hay que concientizar a la población de que, bueno, pues cuánto se paga por una botellita de agua y cuánto se paga a un sistema operador o al comité de agua de una comunidad rural. Así es. Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? En la conciencia y permitir que pues los organismos, los comités de agua tengan la capacidad financiera con la recolección de las cuotas, de las tarifas, suficiente para poder rehabilitar la infraestructura y darle un mejor servicio a la misma gente. Muy bien. Secretario, ¿qué le decimos a los productores? Bueno, pues precisamente decirle que el gobierno del Estado está buscando acciones, está buscando condiciones de mejorar, ser más creativos, decirles que la Secretaría enfrentará obviamente un gran reto junto con ellos, que tengamos una excelente coordinación, que se acerquen a la Secretaría para en la medida de esa parte, incluso comentarle, Tony, el gobierno federal pues no tenemos ningún recurso inminente. Sin embargo, ya dentro de las acciones de la propia Secretaría, el día de ayer convoqué a la SADER, tanto a la zona Laguna como aquí de Durango, para buscar un esquema a través de un diagnóstico hecho en el problema de la sequía, cómo puede Durango buscar un esquema de apoyo en el último momento, porque si no decimos nada quiere decir que estamos bien, y no lo creo. Entonces tenemos que buscar esas soluciones para que el mismo gobernador busque esa gestión, pero mientras eso se dé, el gobierno del Estado con propios recursos está haciendo lo que ya les comentaba, el aspecto del suplemento alimenticio, el aspecto de la semilla, tanto de avena como de frijol. La parte tenemos seis máquinas D6 que estamos junto con los presidentes municipales, los directores de desarrollo rural de todo el estado, buscando ese esquema para tener el lugar, para cosechar el agua y pues ahora sí que pedirle a Dios que no nos deje solos, ¿no? Así es, hay que pedirle a Dios. Brenda, pues nos vamos. Entonces, cuidar el agua, pagar el agua. Pagar el agua. Pagar el agua, que es lo más importante, y bueno, pues ahí está, cuidarla y pagar. Así es, lo que está en nuestras manos es eso, ¿no? Definitivamente. Sí. Y bueno, pues también esperamos que haya más sensibilidad para generar inversiones. ¿Te bañas todos los días, Brenda? Sí, todos los días. No, ya ves, ahí está el problema. No, me baño todos los días, pero ya sabes, es abrir y cerrar la llave, abrir y cerrar la llave, ¿verdad? Claro, entonces hay que cuidar el agua, hay que cuidar el agua. Hay que usarla de manera racional y eso es lo más importante, cuidarla, porque ya ve el problemón que tenemos ahorita y este cambio climático no nos dice que el día de mañana vamos a tener más agua, vamos a ir teniendo menos. Así es. Cada vez menos. Tenemos que cuidarla definitivamente, porque acuérdate que sin agua no hay nada. Así es. No hay nada, no hay vida. Así es, antes las guerras eran por el petróleo
nos decían que las Sí. guerras iban a ser por el agua y me parece que están cumpliendo los pronósticos desafortunadamente. Desafortunadamente sí se ha visto. Bueno. Pues nos vamos, ojalá que más adelante en otro programa podamos seguir abordando estos temas y por supuesto la reacción también que se va teniendo conforme avance este tema de la sequía. Gracias, Brenda. Gracias, Gracias, director. Antonio. Gracias, secretario. Gracias, Tony. Muchísimas Muy amable, gracias. Brenda. Gracias, Como buen Que día. tengan un Siempre un gustazo. excelente fin de semana. Cuídese mucho.